educación pública en Colombia? Que se privatice. Pues no sé, no estoy de acuerdo, porque pues igual me parece que las personas de bajos recursos también deberían tener la oportunidad, o sea, y no la tendrían si se privatiza la universidad pública. ¿Por? Pues porque falta de recursos y pues el dinero, entonces no, me parece que deberían tener la oportunidad y no la tendrían pues si es privado. ¿Crees que el gobierno hace negocio, digamos, con el ICETEX, con las pruebas saber? ¿En qué medida eso se nota? ¿En qué medida se nota? Pues digamos, hace poco vi que el ICETEX hace, o sea, cobra más de lo que debería cuando la cuota de una persona, entonces yo pido un préstamo de 10 millones de pesos, pago los 10 millones y termino pagando 30 al final. Entonces me parece que eso no serviría para el ICETEX, me parece que ya es más como algo por debajo con el gobierno. ¿Tienes conocimiento acerca de los movimientos estudiantiles? ¿Algo? No, bien. ¿Crees que la educación en Colombia ha pasado de ser un derecho a ser un negocio? Sí, ha pasado de ser un derecho a ser un negocio. ¿En qué medida? ¿En qué sentido? Me parece que, o sea, empezando que ya ninguno se esfuerza por estudiar y, o sea, es más como, bueno, hagamos las pruebas a ver porque ya nos toca, es la obligación, pero entonces ya no es como quiero estudiar y quiero esforzarme por eso. Entonces, digamos, conozco mucha gente que no ha podido estudiar, no quiere estudiar en universidades públicas y se va a universidades privadas porque tiene plata. Entonces me parece que ya es más un negocio, por eso. Espérate, ¿crees que la competitividad aumentaría en los jóvenes si la educación fuera pública para todo el mundo? Por supuesto que aumentaría, porque lo que te decía anteriormente, digamos, si tienen ya, o sea, si tengo plata, entonces puedo estudiar en la universidad que yo quiera y no necesito ser inteligente y no necesito tener un puntaje. Ya si todas se vuelven públicas, pues ya necesita el esfuerzo, que sean inteligentes y demostrar que de verdad tienen las capacidades para estudiar en una carrera y no solo plata. Las universidades públicas, ¿cómo ayudan a los jóvenes en la medida de financiamiento? Las universidades públicas, pues en realidad tengo conocimiento de que la Universidad del Tolima, digamos, a mí me ayudó porque yo pagaba 1.400.000 el primer semestre por ser de un colegio privado. Y pues en realidad yo no tengo los suficientes recursos para estar pagando cada semestre 1.400.000. Pagas un puntaje, entonces eso te para todo porque no tienes la oportunidad de poder pagar un semestre en la universidad privada profesional. Y muchos sueños de los estudiantes son marcados porque no pueden entrar a la universidad pública por cuestiones de ingresos y demás y tampoco tienen la posibilidad de ir a pagar a una universidad privada su carrera o lo que quieran estudiar y se ven obligados a entrar en créditos, con bancos o con la misma universidad para poder estudiar y pues eso al final sale caro. ¿Crees en alguna medida que habría más competitividad a nivel de los jóvenes si la educación en Colombia fuera totalmente pública? Siento que sí, empezando por ese prejuicio o estigma que hay, pues que los estudiantes de universidades privadas son hijos de papi y mami que simplemente los papás les pagan la universidad y vayan y hagan allá en caliente, pues siento que los estudiantes que, digamos, tienen la oportunidad de estudiar en la universidad, como lo decía antes, se nos abren muchas puertas y tenemos muchas salidas y es más beneficioso para nosotros. Para la gente de escasos recursos, nosotros los que estudiamos acá, que no tenemos plata para pagar 5 o 6 para millones el semestre y que pues nos toca pagar según el estrato que tengamos, según nuestra posibilidad económica. Entonces me parece que está muy mal privatizarlas porque no todo el mundo puede acceder a esta educación. ¿Crees que Colombia ha pasado de ofrecer la educación como un derecho a ofrecerla como un privilegio económico? Si la privatizas, pues hasta ahora que hay universidades públicas que todavía existen, no. Pero si privatizaran entonces las universidades pasaría un derecho a ya ser solo los que pueden pagarlas.
me parece que todo el mundo pasa por esa etapa del colegio y tiene que precisamente estudiar muy bien y pues pensando en tu futuro. No simplemente porque yo digo, tengo plata y puedo pagar una universidad privada, voy a sacar el colegio mal. Pero no creerías, digamos, si tú quieres ser músico, ¿para qué te sirve saber matemáticas si tú quieres ser músico? ¿No deberían aplicarte unas pruebas de lo que tú quieres ser? Yo soy músico. Pues a mí me gusta la matemática. ¿Pero crees que la necesito, o sea, para Pues, poner una cuerda y decir, a ver, calcular? Mira que cuando estaba en secundaria tenía esa cosa de que yo voy a estudiar música, yo para que necesito ciencias, yo para que necesito matemáticas, si eso no va a ser lo mío, no va a ser lo que yo quiera hacer el resto de mi vida. Pero hay una cosa. ¿Qué cosa? No sé, creo que estamos hablando de colegio, donde cada materia nos da como las bases para nosotros poder en la universidad ya estudiar. Creo que nosotros todos tenemos que tener esas bases precisamente en el colegio, porque es cultura general de todas maneras. No puedes llegar a estudiar música sin saber sumar, por ejemplo. ¿Harías parte del movimiento estudiantil? Sí, claro. De los movimientos estudiantiles. Pues muy poco, la verdad. Sé que ha surgido por varios periodos, sí, que uno de esos fue cuando apareció el general Rojas Pinilla, que él con su dictadura entonces ahí inició un movimiento estudiantil, bueno, en sí varios movimientos estudiantiles que querían defender la educación y todas sus bases. Hoy en día que hay otros movimientos que son que son los Andes. ¿Qué opinas de que se privaticen las universidades públicas acá en Colombia? Opino que es una terrible idea porque realmente muchas personas no tenemos el grado o el dinero para poder estar en una universidad privada de 1, 2, 3 millones de pesos y adquirir una educación superior, ¿sí? Entonces me parece que sería muy mala esa idea porque realmente nos privatizaría a muchos de los estudiantes que estamos aquí en la Universidad del Tolima pagando menos, consiguiendo becas, intentando llegar a una educación superior, intentando superarnos, intentando no ser parte de un sistema, sino que ir más lejos y llegar a otras partes y más. Entonces ahí ya como que nos acabarían de cierta forma. ¿Crees que en Colombia el gobierno está utilizando la educación superior como negocio? Yo creería, pues no lo tengo tan claro, pero yo creería que sí, que la educación en Colombia es un negocio, porque como hablaba ahorita, en Colombia el gobierno siempre busca que la educación en sí sea mediocre y sea básica para no darnos fundamentos y para no dejarnos, o sea, dejar volar nuestra imaginación. Entonces siempre buscan que nosotros seamos parte de un sistema, que seamos parte del sistema que ellos quieren que seamos en Colombia, ¿sí? Entonces que no desarrollemos esa parte que nos deja volar, esa parte que nos deja salirnos de ese sistema, sino que siempre nos están ahí como manipulando de cierta forma. Entonces creo que ¿Qué convenios o qué posibilidades da a las universidades públicas para los estudiantes de bajos recursos? La universidad pública, hablando de esta, la Tolima, da muchísimas oportunidades para las personas de bajos recursos y igualmente pues son difíciles, pero pues realmente la persona que quiere estudiar y que quiere superarse lo consigue. Por ejemplo, las becas que otorgan, también para los estudiantes que son desplazados por la violencia, que realmente ya no tienen nada, para ellos se les otorga becas donde realmente no pagan nada y tienen que y es una beca mínima para que pues, se puedan sostener por toda su carrera.
intercambios, posgrados y demás. O sea, la universidad es muy amplia en todas las oportunidades que tiene para nosotros como estudiantes y más para nosotros de bajos recursos. Yo pienso que la persona que no estudia aquí no es porque no tenga el dinero, sino porque realmente no se esfuerza como debería. ¿Crees que aumentaría la competitividad en el ámbito académico si las universidades fueran, o sea, la mayoría de universidades fueran públicas y no tanto privadas? Sí, por supuesto, tanto para nosotros como estudiantes como para los mismos maestros. Sí, porque entonces ya no sería como, bueno, no entré a esta universidad, pero tengo la posibilidad de estar en otra y pagar tantos millones y ser esclavo en sí del ICT, porque muchos estudiantes que no tienen esos recursos y que no tienen un buen puntaje en el IFEX simplemente van a lo fácil, a irse al ICT, conseguir un préstamo donde tienen que después de su carrera pagar y pagar con el sueldo que se ganan, y si no consiguen un empleo después de que terminen su carrera, entonces ahí empiezan a embargar y no sé qué y no sé cuántos. Entonces yo creo que sería que si las universidades fueran públicas, nosotros como estudiantes tendríamos más rango de competitividad, más rango de conocimiento y no tanto de enfocarnos en dinero, en cosas materiales, sino más en nuestra parte intelectual. Y así mismo haríamos pensar a los maestros en cierta parte, porque al ser nosotros curiosos, al ser nosotros más competitivos entre nosotros, también los mismos maestros tendrían que competir con nosotros en sí. Entonces sería excelente. Bueno, ¿qué nos dirías tú de los movimientos estudiantiles en Colombia? Que son procesos organizativos que toman los estudiantes para exigir reivindicaciones propias de su sector. Por ejemplo, en secundaria existen varias organizaciones que exigen una educación para la vida y no solamente para responder las pruebas de estado. En la universidad existen movimientos sociales que exigen, movimientos estudiantiles, que exigen una conexión entre la sociedad, la educación y la investigación, que pues es el punto de andamiaje entre estas dos epicentros de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, pienso que los movimientos estudiantiles son supremamente necesarios para la construcción de una Colombia distinta a la que conocemos en este momento. Señor profesor, ¿qué opina usted de que se privatice las universidades públicas? No, pues opino que es muy malo. No, digan, es una mierda. Sí, es supremamente nefasto para el progreso de la sociedad, porque incluso los países con un modelo económico capitalista distinto al de Estados Unidos, porque Colombia solo imita cosas de Estados Unidos, lo peor del capitalismo, aunque el capitalismo de por sí todo es malo. Pero ¿por qué no imitar, por ejemplo, si quieren imitar el capitalismo, por qué no imitan Noruega, por qué no imitan Holanda, por qué no imitan Suecia, Alemania, que no tienen tantos niveles de analfabetismo como lo tiene Estados Unidos? Por infortunios de la vida que nosotros construimos, votamos por los mismos, decimos sí, está muy malo, pero nunca hacemos nada para cambiar. Y eso es dado por una educación que aparentemente es pública, es oficial, pero su saber lo controla un poder que es privatizado, porque está en las manos de unos pocos. ¿Creerías que habría más competencias si la mayoría de la educación superior fuera pública? Más competencias, más de me compete, más no de competir, ¿sí? Porque ese término de competencias tendría que tomarse por o yo compito con, o a mí me compete aprender esto para aplicarlo en tal lado. Competencias en el sentido que los estudiantes se motivarían más a aprender que a si la educación tener fuera dinero. Si la educación fuera pública, la mayoría. Claro, si la educación fuera totalmente pública, desde el desayuno escolar, el almuerzo, unos refrigerios, los útiles, el laboratorio. Si al estudiante, por ejemplo, le evaluaran, no solo en el ICFES, sino en todo, al estudiante de la vereda Chocho de Planada le preguntaran si sabe hablar de la lengua nasa, y lo mismo le preguntaran al estudiante del gimnasio campestre, o sea, pero si le preguntan al estudiante del gimnasio campestre, ¿sabe hablar inglés? Y al estudiante de Planada le sabe leer, pues obviamente las respuestas van a ser supremamente desiguales.
Entonces, si la educación fuera no solamente pública, en donde todo el mundo tuviera acceso, sino también donde los contenidos, las habilidades, las propuestas que se enseñan, que se imparten y que se construyen en la escuela son para el público, claro que todo el mundo tendría competencias para la vida, no para competir, sino de competir. A la persona le compete ser respetuosa, a la persona le compete escuchar al profesor, a la persona le compete respetar al profesor. ¿Usted cree que en alguna medida súper drástica Colombia pasó de tener la educación como un derecho a tenerlo como un negocio? Como un negocio y como un privilegio. Entonces las personas que acceden a la educación universitaria son personas que primero deben tener recursos económicos. Si no los tiene, vayas al ICETEX y paga 10 veces de lo que pidió prestado. Entonces, una propuesta que yo le discutí mucho a la MANE, fue una mesa que se creó en el 2011 durante el paro universitario, fue que ellos le proponen al gobierno 1 billón de pesos para la educación. No dijeron cómo, dijeron 1 billón de pesos para la educación. El gobierno dijo, claro, vamos a invertir 1 billón de pesos en el ICETEX. ¿Qué inversión hay ahí si el colombiano tiene que devolverle el billón de pesos al gobierno? Entonces, pues efectivamente los estudiantes y los profesores deben tener o deben construir por lo menos un discurso pedagógico, curricular, formativo que transforme las prácticas docentes. ¿Por qué? Porque en los colegios se evalúa para clasificar a los estudiantes, bueno, malo, regular. En la universidad se evalúa para decir usted puede salir A, usted no puede salir A. Entonces, por ejemplo, las pruebas de estado, si una persona quiere ser músico, ¿por qué no le hacen unas pruebas en su universidad para ver si él de verdad tiene habilidades para ser músico? ¿Por qué tienen que evaluar sobre los mismos estándares a todas las personas si somos mundos totalmente distintos? ¿Nos podrías comentar sobre los movimientos estudiantiles en Colombia? Los movimientos estudiantiles son procesos en los que pues se perfila gente, ¿sí? De alguna manera pues se realiza la persona, ¿sí? Dependiendo pues los gustos, sus intereses, es decir de que pues los movimientos sociales permiten de que precisamente pues le ayude a la realización de la persona en cuestiones en cuestiones organizativas, ya sea pensamientos, ideologías, líneas políticas, y pues de ahí también puede ser un estilo de vida, ¿sí? Que pues a partir de ahí la gente puede realizarse y puede estructurar su estilo de vida. ¿Qué opinas de que la educación pública en Colombia la privatice? Pues sería algo totalmente lesivo porque estarían callando lo que es precisamente el pensamiento crítico. Es decir que desde ahí pues sería totalmente lesivo, ya que pues no tendría la posibilidad el que no tiene recursos